Y vámonos con esta nota. El presidente de la República comenta en la mañanera algo que no hay que dejar pasar. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel? La manera en cómo han estado atacando y cómo se ha comportado la gente de oposición. Pero vamos a escucharlo y después de eso lo analizamos. No tiene desperdicio las palabras, Andrés Manuel. O no quieren acatar lo que establece la Constitución. Y hay como una especie de rebelión del grupo conservador y sus voceros y achichincles, que hablan de una sobrerepresentación, porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución. Y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría. El presidente de la República lo dice muy bien, lo comentábamos. A ver, vamos a estar escuchando todavía la parte de la sobrerepresentación, sí, y lo tenemos que seguir hablando, lo tenemos que seguir mencionando una y otra vez. ¿Para qué? Para no darle pie ni pausa a que la gente de oposición quiera ganar la partida con esto, y no principalmente en el tema con nosotros, sino con la demás gente que se va integrando, con los jóvenes que van estando en la parte de la política, y también para romperles el discurso. La mejor manera para que estamos hartos de las mentiras, pues es exponerlos y no quedarnos callados. Tampoco en el ego de decir, sí, ya sabemos que estamos mintiendo. No somos águilas que queremos cazar moscas, no es la intención. Pero la intención es que para poder cambiar una mentalidad y para cambiar un chip donde se hable con la verdad, entonces, pero tenemos que empezar a trabajar para ir quitando la mentira y es desmintiendo a estos personajes que de esa mentira no solamente lo ven, es una forma de obtener ganancias, de obtener vida, lo cual se me hace completamente patético de estos personajes. Lo dice muy bien Andrés Manuel, han estado de esa manera, han estado golpeteando. ¿Y por qué lo realizan de esa forma? Porque quieren seguir teniendo los privilegios. ¿Qué tanto dinero manejaban? Si eso es algo que tenemos que dejar siempre asentado. ¿Qué tanto dinero manejaba la gente de la oposición? Que siguen jodiendo con esto para regresar a ello. Dimensionar. De repente, alguien me decía, platicando con un amigo en la semana y desde el fin de semana, es que se llevaban 50 millones, luego escuchas contratos de 3.5 millones o 6 millones, o que les dieron 7 millones de pesos, o $1 millón, y les digo que $1 millón son como 17 millones de pesos. Vamos a darles ese punto. Pero ya no nos vayamos a las cantidades grandes, a las cantidades pequeñas. 3.5 millones de pesos. Se lo decía, ¿los tienes? ¿Los ganas con facilidad al año? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar de tu vida para ganar 3.5 millones? No me dijo nada, se quedó callado. Pero lo dimensionamos. Vámonos con contratos más grandes. ¿Qué sucede con gente que se quedó por lo menos con 100 millones? Y lo dimensionábamos y les comparto. Si tú te llevas 100 millones, hay una casa que a esta persona le gusta mucho, que está en una zona aquí por San Jerónimo, en la Ciudad de México, y esa casa que le gusta cuesta más o menos 18 millones de pesos. Y luego con 100 millones te puedes comprar esa casa. ¿Cómo crees? Luego es más, puedes agarrar tus 10 millones y meterlos, tus 100 millones,
y meterlos a CETES. Te dan el 10% al año. ¿Cuánto es el 10% de 100 millones? 10 millones. ¿Cuál es el problema? Lo puedes ocupar sin perder capital. Así es, Muramasa, lo dices muy bien. Se lo decía, en verdad, o sea, si eres estratégico, tus puros intereses sin descapitalizarte te pagarían esa casa sin descapitalizarte, metiéndolo a CETES. Esa propia casa y viviendo holgadamente, la podría pagar en 4 o 5 años. Así es. Entonces, pongo el ejemplo de 100 millones. Y hemos visto ya, o sea, de lo que se dice que se pueden llevar más o menos gente que está a veces en posiciones como gobernadores, todo eso, que lo mínimo que se llevan es esa cantidad, lo que roban. Ándale, Ángeles. Pero pongo el ejemplo de los 100 millones y le decía a esta persona, ok, 100 millones. Si pides los 100 millones es más, de los 100 millones, luego no te descapitalizas. O sea, pide el préstamo, aunque te cobren mucho. Aunque te cobren mucho el préstamo y que te pongan una cantidad estratosférica al mes que tengas que pagar. Tienes 100 millones, los metes en el primer año, puedes dar un enganche al respecto, ven hija, y no pierdes, o sea, en un año que la persona se quede con 2 millones, que tenga que dar un enganche y que tenga que dar las mensualidades, por poner un ejemplo de 100,000 pesos, que la tenga que pagar, no sé, a 20 años, y que se lo dejen de esa manera estratosférico, no importa. Si das un enganche de unos 5 millones y te den mensualidades de 200,000 pesos, no importa. Y estoy exagerando. Le digo, tienes en un año son 2.4 millones que vas a dar de esas mensualidades. Diste el enganche de 5 millones. Ven, hija, ven acá, ven, chaparrita. Ven, perdón que acá ya andaba chillando mi chaparrita. Aquí la tenemos, mi estimada Estela. Y entonces le dimensionaba eso y le decía, en un año tienes esa casa, no te descapitalizas, pero para nada. Son 100 millones. Es una casa preciosísima. Y sigues viviendo muy bien. Digo, tal vez nosotros somos personas o un servidor que vive literal con lo básico. Pero que una persona no podría vivir de ese estilo, gastarse 2 millones al año. Bueno, el propio Marcelo Ebrard dijo, yo vivo con 3.5 millones al año. Más o menos dijo eso Marcelo Ebrard, ¿no? Eso es con lo que él vive. ¿Ok? Como le decía él, con 10 millones, vives con tus 3.5, das un poco de enganche, aunque no te den enganche. Diversifican sus negocios. Así a lo que voy es eso, que solamente con meterlo a chambear ahí y que te den el 10% anual, sin ningún problema. Más, les dan creo que el 10.5, o sea, serían 10.5 millones. Yo con 500,000 pesos en un año me volvería loco. Tendría vacaciones y viviría holgadamente. Más que holgado. No llego a eso ni por error, ni por error. Entonces, dimensionemos esa parte de esos personajes porque quieren regresar a la política. Todo lo que se llevaban, todo lo que quieren seguir teniendo nuevamente. Eso es lo que sucede con esos personajes. Eso es lo que sucede con esa gente. Y a veces el ejemplo se los pongo a los alumnos de ese estilo. Y les digo, si ustedes inclusive les dieran 10 millones en un año, si les dieran 10 millones, los meten a CETES nuevamente, y en un año reciben 1,500,000 pesos, aproximadamente. 1,050,000 pesos. Lo que tengas que pagar de intereses, vives holgadamente
con gran cantidad de lo que tienes ahí, aún pagando impuestos. Y puedes estar pagando una renta. Y pagas una renta, o puedes estar comprando un departamento y aunque te lo pongan con una cantidad muy grande que tengas que dar al mes porque no pudiste a lo mejor dar el enganche, o a lo mejor en el primer año das un pequeño enganche, no hay ningún problema. Aunque te cobren mensualidades muy altas, lo puedes hacer y se están pagando de los intereses, no te descapitalizaste. Y a lo mejor en 5 años, con todo ese dinero, acabas pagando un departamento, teniendo solamente 10 millones. Poner un ejemplo, exactamente. Les doy esas ideas a ellos para que se den cuenta que teniendo así 10 millones y lo metes a trabajar nada más a eso de CETES, que te den el millón y cacho al año, puedes vivir tranquilamente de aquí en adelante. No te descapitalizas. Y que al rato, cuando pagaste tu departamento, ya pudieras después estar metiendo parte de ese dinero con el que pagabas el departamento anualmente, ahora en otra situación. Eso es lo que les comento a los muchachos y me da exactamente. Ahora imagínense el jineteo de 64 mil millones que tiene el evasor Nicola, lo dices muy bien. Así es, en los tiempos de López Portillo hasta se vivía de los intereses. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Y entonces pongo esas dimensiones para decirle que la gente tiene más y quiere más cuando el dinero es su base y es su fuerte. No es necesario. Ese es el problema de nada más cuando el dinero rige a las personas. Entonces, esto que comenta Andrés Manuel lo dimensiona así para que de repente también los alumnos, los jóvenes, la gente que también nos ve, dimensiones aparte. Por eso mueren por regresar. Ahora con esos, vean lo de García Luna, qué contratos son. 5,000 millones lo que se movió con Rosario Robles, que están perdidos. Está cañón, ¿no? Está cañón. Si me lo permiten, para hablar de esta parte de la sobrerepresentación y que es contundente y es parte de la nota, y con esa quiero cerrar el día de hoy. Tempo Café, ya nos estamos pasando un poquito del Tempo Café, iniciamos un poco más tarde, una disculpa, reitero, andamos con una situación personal que pudimos arreglar lo más rápido posible, pero vamos a cerrar con esta nota que no tiene desperdicio. Si me lo permiten, esta nota es respecto a Luisa María Alcalde, cómo le responde a estos personajes. Vámonos con nuestra cortinilla para finalizar.